En lo que hoy son territorios de Salto y Tacuarembó, aún se pueden ver los más recientes volcanes identificados en Uruguay. Investigaciones geológicas en curso señalaron algunas formaciones de esa zona como los últimos volcanes que se apagaron aquí. No solo se reescriben algunas páginas de nuestro pasado, también se abren posibilidades a futuro vinculadas a recursos mineros y energéticos. Y del fuego al agua, vamos a conocer el canal de pruebas navales y marítimas de Facultad de Ingeniería y su más reciente aplicación, el Excelsior. Y del agua al ruido. ¿Qué pasó con la polución sonora en el centro de Montevideo durante lo más duro de la pandemia? Y de ahí al cine, porque vamos a anticipar el documental Soñar Robots, en diálogo con su director, Pablo Casacuberta. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Los invitamos a conocer los volcanes más jóvenes de Uruguay. Recientemente identificados como tales, algunos cerros del este del departamento de Salto, muy cerca de Tacuarembó, esconden a plena luz secretos de nuestro pasado, cuando esta tierra terminaba de formarse. La costa atlántica de Namibia se continúa en lo que hoy es Uruguay. Tuvimos y tenemos flora, fauna y geología en común. En tiempos del continente denominado Gondwana, estos territorios fueron uno. América del Sur y África se separaron, permitiendo la aparición del Océano Atlántico. Al mismo tiempo, lo que hoy es nuestro territorio continuó su formación y en este proceso el vulcanismo hizo su aporte. En tiempos muy recientes, una generación de investigadoras e investigadores impulsó un proceso de conocimiento profundo y detallado de superficie, suelo y subsuelo. La geología nos está narrando la historia de un país que parece cambiar ante nuestros ojos. Hoy les presentamos los volcanes de Salto. ¿Qué tal? Saludamos a la doctora Rosana Mucio, profesora adjunta del Instituto de Ciencias Geológicas de Facultad de Ciencias, investigadora de PEDESIVA Geociencias también. Bienvenida, Rosana. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ti por acompañarnos. Y no deja de ser, suena extraño y todo siempre hay que traerlo a escala de Uruguay, pero no dejan de ser eso, ¿no? Recientemente identificados cerros que ahora sabemos que son volcanes. Sí, exactamente. En realidad, volcanes en sentido estricto, como conocemos los volcanes activos en la actualidad en zonas de cordillera, por ejemplo, no lo son. Son más bien conductos volcánicos, que no es lo mismo que un aparato volcánico. Correcto. ¿Ok? Y sí, fue un hallazgo reciente. Nosotros veníamos estudiando los derrames basálticos de toda la región noroeste del Uruguay, que como tú bien decías, son producto de esa fragmentación continental de lo que fue ese continente de Gondwana, que ocurrió esa fragmentación hace unos 200 millones de años aproximadamente, cuando comenzó a formarse el Océano Atlántico Sur. Y estudiando esos basaltos, que la mayoría conoce, ocupan buena parte del noroeste del Uruguay, teníamos referencia ya a partir de otro colega, Matías Soto, que había hecho referencia a esos cerros con características particulares porque se destacaban en el relieve basáltico y en principio él los atribuyó a parte del mismo evento volcánico que ese magmatismo databa de 130 millones de años y era hasta ahora el evento más joven que nosotros teníamos a nivel de volcanismo. Y bueno, al hacer un poco la aproximación y el estudio a través de datos químicos y fundamentalmente de geocronología, es que estamos ahora con un hallazgo reciente de un magma muy particular, completamente diferente a las rocas anteriores y a su vez con una edad relativamente joven que anda entre los 60 a 50 millones de años, que con esa edad, digamos, la configuración, incluso la implicancia geodinámica que eso tiene, también cambia
dado que la configuración continental para esa época era muy similar a la que tenemos actual, la distribución de las masas continentales y también de los océanos. Una parte de este trabajo tiene que ver con una capacitación de posgrado de la estudiante Lucía Olivera, quien ella es licenciada en Geología, y si te parece la vamos a sumar. Perfecto. A través de la plataforma Zoom. Lucía, estudiante de maestría en Pedagogía Geociencias, ¿estás por ahí? Buenas noches. Estoy por aquí, sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y sí, como decía Rosana, bueno, en el marco de la tesis de maestría en Pedagogía Geociencias y también en el proyecto ANI, a su vez, bueno, siendo avalada por una beca de posgrado, me encuentro estudiando lo que es el vulcanismo más reciente del Uruguay, y bueno, con más reciente, como mencionaba Rosana, fue de hace unos 50, 60 millones de años, teniendo en cuenta que, bueno, la última actividad volcánica para esa región fue de hace 130 millones de años, como mencionaba Rosana. Claro, ahí está bueno este dato, Lucía. Hay un salto importante. Acá estamos acortando en una porción de tiempo muy grande, ¿no?, la actividad volcánica en una zona que creíamos que se había estabilizado prácticamente al separarse los continentes. Exactamente, históricamente para la región norte del país, lo que se tenía reconocido es un vulcanismo basáltico con una edad de 132 millones de años. Por eso lo llamativo de la edad de estas rocas que nos encontramos estudiando. Mira, te voy a hacer una pregunta poco científica, pero terminás tu carrera de grado, decidís, bueno, tomar el camino de la investigación y de golpe aparece un hallazgo de este tipo. ¿Cuál es la sensación? ¿Con qué se enfrenta uno cuando está haciendo sus primeras herramientas en territorio y dice, bueno, mira, vengo a participar de una página nueva en la historia geológica de Uruguay? Bueno, es algo fascinante primero que nada, y después también desafiante, ¿no? Porque al ser rocas relativamente raras, uno tiene que, bueno, hacer un poco más de énfasis en artículos que otras personas realizaron. Igual, de todas maneras, hay antecedentes en Brasil, en Paraguay, de este tipo de rocas. Pero es desafiante, pero totalmente fascinante, de nuevo. ¿Qué tenés que encontrar? ¿Qué es lo que encontraron ustedes que hizo que, bueno, cambiara de ser un cerro a ser, bueno, un volcán extinguido, un conducto volcánico? ¿Cuáles son esos minerales? ¿Cuáles son las pistas que les van contando esa historia? Claro, teniendo en cuenta las estructuras que nosotros encontramos en estos cerritos que forman columnas, se les llama disyunción columnar. Este tipo en realidad de estructura se genera con un enfriamiento relativamente no tan rápido como las lavas que suelen aparecer en el común de la región. Entonces aquí estimamos que estas deberían de tener, bueno, un enfriamiento un poco más lento. Entonces, bueno, la hipótesis es de que son conductos de magma que quedaron emplazados a niveles someros de lo que es la corteza terrestre y que por, bueno, los millones y millones de años, por efectos del viento, del agua, sufrieron lo que conocemos nosotros como la erosión diferencial. Y allí, como estas rocas son más resistentes a las rocas que las rodean, generaron esa topografía positiva que, bueno, en otras palabras, son cerros. Está bien. Estamos hablando, no dijimos sus nombres, o por lo menos la manera con la que fueron denominados por los lugareños, ¿no? Cerro Bonito, Cerro Picasso y Cerro de la Virgen, ¿no? Exactamente, esos tres cerritos que aparecen allí, alrededor de la localidad de Pepe Núñez. Y bueno, fueron anteriormente, como decía Rosana, visitados por otros colegas, y fue posteriormente caracterizado en mi trabajo final de grado como rocas ultramáficas alcalinas, para ponernos un poco más científicos, que bueno, de nuevo, quiere decir algo raro en la región. Está bien. Lucía, ¿tenés fecha ya? ¿Cuál es tu expectativa para presentar en definitiva esta tesis y, bueno, dar el paso hacia la maestría? Bueno, mi tesis de grado en realidad fue defendida en el 2019 y ahora en la tesis de maestría, que es donde estamos profundizando un poco más y hallando otros posibles cuerpos,
y analizando más en profundidad, ya que es algo inédito, la tesis de maestría se estaría defendiendo el año que viene, a mediados del año que viene, si todo va bien. Bueno, por lo visto debería ir bien, así que excelente. Lucía Olivera, muchísimas gracias por participar en Sobre Ciencia, por contarnos tu parte en esta investigación y bueno, éxitos en esta carrera que no sé por qué se me ocurre que tendrá en la maestría un escalón hacia el doctorado, ¿no? Exactamente, eso espero. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Lucía, buenas noches. Rosana, más allá de lo que implica, ¿no?, trabajar en territorio y todo, la formación de nuevos recursos humanos, de nuevos científicos es también divino, ¿no? Sí, fundamental, digamos, en el equipo somos 5, tenemos un estudiante haciendo trabajo de grado vinculado a lo que son los procesos de interacción de las lavas con los sedimentos de la cuenca, Lucía, que está ahora terminando la maestría, y bueno, trabajo para seguir formando gente y recursos, siempre hay, bienvenidos, porque además hay más de 40.000 kilómetros cuadrados de derrames volcánicos dentro de esa cuenca, o sea que hay para escarbar todavía bastante y seguir aportando conocimiento. Sabiendo que pasó esto, ¿no? Sí. Se determina, bueno, que en determinado periodo o hace tantos millones de años hubo derrames volcánicos. ¿Qué es lo que se puede suponer, y habrá que confirmarlo después con investigación, que puede haber debajo? Porque esto debe cambiar lo que uno interpreta que había en el subsuelo, en esa zona. En principio, claro, digamos, estos magmas, digamos, son producto de perturbaciones que surgen generalmente a instancias de movimientos que va teniendo la corteza, como para permitir que tanto las fracturas preexistentes que considerábamos estabilizadas, una vez que cesó esa fragmentación continental, que hubiera sido una cuenca estable, hubo algo que permitió nuevamente profundizar esas fracturaciones o la compartimentación interna que haya tenido la cuenca, como para que, sumado a esas perturbaciones térmicas a nivel del manto, porque estamos hablando de magmas que se generan a gran profundidad, más de 80, 100 kilómetros de profundidad, y que tienen un ascenso rapidísimo hacia la superficie, son prácticamente puros, no han sufrido contaminación a lo largo de ese pasaje por la corteza. Entonces, bueno, eso es un poco lo que estamos ahora buscando, ese marco o contexto geodinámico para poder cerrar un poco la historia. ¿Esto puede indicar que algún tipo de potencial, ya sea en minerales o en algún otro tipo de recursos en esa zona? Bueno, sí, los magmas alcalinos, como es en este caso desde el punto de vista químico, en general son portadores o suelen ser favorables para determinados tipos de mineralizaciones, niobio, itrio, tierras raras fundamentalmente, ¿tá? Es decir, son todos elementos químicos que no son comunes a nivel de la corteza terrestre y que son más bien de ambiente de residencia a nivel del manto. Entonces, cuando suele haber estos magmas de carácter alcalino y de carácter subsaturado, como son estos, es decir, con muy bajo porcentaje de dióxido de silicio, suelen ser normalmente guías para potenciales, no digo yacimientos, porque sería mucha expectativa, pero como para poder profundizar hacia una posible prospección o de buscar otras rocas similares que lo sean. Te voy a repetir una pregunta que te hice en particular hace unos días. Sí. El nombre de Pepe Núñez como localidad lo conocimos hace ya un tiempo porque está asociado a lo que fue una prospección de recursos de hidrocarburos, Sí. en definitiva. ¿Tiene que ver que se hayan identificado estos volcanes apagados con que esa zona pueda haber sido, bueno, interesante en hidrocarburos? No necesariamente asociado con estos conductos, pero normalmente cuando tenemos grandes volúmenes de lavas, como es el caso de la unidad esta geológica Arapey, en donde estamos hablando de 40.000 kilómetros de derrames de lavas, a veces con gran espesor, eso genera obviamente una perturbación térmica en los sedimentos que están por debajo en la cuenca, porque estamos hablando de magmas de gran temperatura, de 1000 grados, y normalmente eso puede favorecer
maduración de materia orgánica que esté contenida en los sedimentos más profundos. Y bueno, si bien la parte petrolera y los estudios específicos que hayan hecho para haber elegido los pozos en esa sección, yo no lo manejo directamente, pero es muy posible que a partir de esos datos de análisis de materia orgánica, etcétera, haya sido favorable ese sector de la cuenca para haber hecho esa prospección en búsqueda de petróleo. Mencionaste más de una vez la superficie cubierta por lava. Sí. Es porque es mucho, ¿no? Es un área muy Es extensa. amplio, Sí. ocupa buena parte Sí. del noroeste del país. Sí, sí, sí. Y con gran potencia, sobre todo hacia el oeste, digamos, a nivel de lo que es el oeste de Salto, Paysandú, llegas a 1000 metros de basalto, más de 1000 metros de basalto. O sea que hubo una actividad sostenida, claro, y grande. ¿Tiene algo que ver seguramente, sea una pregunta obvia, con los fenómenos termales de la zona? Sí, obvio. Ajá. Obvio porque, digamos, el acuífero guaraní, digamos, que es la unidad geológica que contiene el agua, digamos, en esa zona, se encuentra por debajo de toda esa capa basáltica. Y por gradiente geotérmico, es decir, es el incremento de temperatura que nosotros tenemos a medida que vamos ganando profundidad, que es aproximadamente 30 grados por kilómetro, o 1 grado cada 100 metros. Si tenemos en cuenta que los pozos termales se encuentran a 1400 metros de profundidad, ahí es que tenemos las aguas termales con 30 y pico de grados de temperatura. No es que sean termas volcánicas como suelen ser las termas andinas, que ahí es debido a la actividad geotérmica propia del volcán. Correcto. Digamos, a la temperatura que normalmente hay en las áreas volcánicas activas. ¿Tá? En este caso es porque simplemente el agua se encuentra a más de 1500 metros y por lo tanto sale caliente. Está bien. Me queda muy claro algo que mencionabas hace un rato, la necesidad de contar con más profesionales, con más gente capacitada, porque tenemos todo un territorio para descubrir y no sé cuándo nos contarán, bueno, mira, aquel otro cerrito resulta que también estaba asociado a algún otro episodio. Sí, ojalá que se siga sumando gente a la parte de estudios geológicos. Digamos, más allá del fondo académico, que es interesante porque nos permite hacer un montón de reconstrucciones paleogeográficas interesantes de lo que fueron otras instancias, digamos, en el pasado de lo que era este territorio antes de ser el Uruguay. Digamos, tiene potencial desde el punto de vista mineral, digamos, estos basaltos uno los ve así, al principio como rocas simplemente, pero se usa mucho, digamos, a nivel de obras de infraestructura, de ingeniería. Por lo tanto, continuar estudiando las diversas canteras, estudiar la petrología de los diferentes materiales, los minerales, aporta para los ingenieros, digamos, para el tipo de uso que le van a dar. No tenemos que olvidarnos también que está toda la zona de ágatas y amatistas, que está asociada a todos estos derrames volcánicos y que también estudiar las estructuras de los derrames sirve como guías prospectivas para quienes trabajan en eso, dado que las ágatas y amatistas no aparecen en cualquier lugar de las coladas de lava, sino en determinados sectores y por lo tanto, ojalá que podamos seguir trabajando en el tema más adelante. Está bien, para la gente que anda, que vive o que transita, ¿no? Sobre el pueblo Quintana, Pepe Núñez, ahí entre Salto y Tacuarembó, bueno, esos 3 cerritos ahora tal vez hasta le den ganas de ponerles otro nombre. Exactamente, tienen otro significado. Exactamente. Rosana Mucio, muchísimas gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia y bueno, cuando haya novedades serán bienvenidas, por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos divulgar entonces toda esta parte de trabajos. Hasta pronto. No se vayan, una pausa y ya seguimos con Daniela Hirschfeld y con Alexandra Perrone.